Episodio 4. La isla de las palomas. Estaba tan absorto contemplando aquel pequeño mundo y siguiendo a los soldados para ver si su vigilancia llegaba hasta la entrada del hormiguero, que me quedé completamente sorprendido cuando una voz me ordenó: «No te muevas o eres hombre muerto. ¡Vuélvete!». Es un hombre de torso desnudo, con pantalón corto de color caqui, que calza botas de cuero marrón. Empuña una escopeta de 2 cañones. Es de estatura mediana y fornido, y tiene la piel curtida por el sol. Es calvo y su nariz y sus ojos están cubiertos por una máscara muy azul, tatuada. En el mismo centro de la frente lleva tatuada también una cucaracha. «¿Vas armado?». «No». «¿Estás solo?». «No». «¿Cuántos sois?». 3. «Llévame con tus amigos». «No puedo, porque uno de ellos tiene un mosquetón y no quiero hacerte matar antes de saber tus intenciones». «Ah, entonces no te muevas y habla en voz baja. ¿Sois vosotros los 3 tipos que se han fugado del hospital?». «Sí». «¿Quién es Papillón?». «Soy yo». «Vaya, buena revolución armaste en la aldea con tu evasión. La mitad de los liberados están presos en la gendarmería». Se acerca y, bajando el cañón de la escopeta hacia el suelo, me tiende la mano y me dice: «Soy el bretón de la máscara. ¿Has oído hablar de mí?». «No, pero veo que no eres un cazador de hombres». «Tienes razón. Coloco trampas aquí para cazar guacos. El tigre debe haberse comido uno, a menos que hayáis sido vosotros». «Hemos sido nosotros». «¿Quieres café?». En un saco que cuelga de la espalda lleva un termo. Me da un poco de café y él toma también. Le digo: «Ven a ver a mis amigos». Viene y se sienta con nosotros. Se ríe suavemente de mi cuento del mosquetón. Me dice: «Me lo creí. Tanto más por cuanto ningún cazador de hombres ha querido salir a buscaros, pues todo el mundo sabe que os fuisteis con un mosquetón». Nos explica que lleva 20 años en la Guayana y está liberado desde hace 5. Tiene 45 años. La vida en Francia no le interesa por la tontería que cometió de tatuarse esa máscara en la cara. Adora la selva y vive exclusivamente de ella. Pieles de serpiente, pieles de tigre, colecciones de mariposas. Y, sobre todo, la caza del guaco, el ave que nos hemos comido. Lo vende a 200 o 250 francos, la presa. Le ofrezco pagárselo, pero rechaza el dinero, indignado. He aquí lo que nos cuenta. «Ese pájaro salvaje es un gallo de la jungla. Desde luego nunca ha visto ni gallina, ni gallo, ni hombres. Bien, pues atrapo uno, lo llevo a la aldea y lo vendo a alguien que tenga gallinero, pues es muy buscado. Bien, sin necesidad de cortarle las alas, sin hacer nada, a la caída de la noche, lo dejas en el gallinero y por la mañana, cuando abres la puerta, está plantado delante y parece que está contando las gallinas y gallos que salen. Los sigue y, mientras come con él como ellos, mira con los ojos muy abiertos a todos lados, abajo, arriba, en los matorrales de alrededor. Es un perro pastor sin igual. Por la noche se sitúa a la puerta y no se comprende cómo sabe que faltan 1 o 2 gallinas, pero lo sabe y va a buscarlas. Y, gallo o gallina, los trae a picotazos para enseñarles a ser puntuales. Mata ratas, serpientes, musarañas, arañas, 100 pies y, tan pronto aparece una ave de rapiña en el cielo, hace que todo el mundo se esconda en las hierbas mientras él le planta cara. Nunca más se va del gallinero. Aquel ave extraordinaria nos la habíamos comido como si de un vulgar gallo se tratase. El bretón de la máscara nos dice que Jesús, el hinchado y unos 30 liberados más están encarcelados en la gendarmería de Saint-Laurent, a donde acuden los demás liberados para ver si entre ellos reconocen alguno que hubiese merodeado en torno del edificio del que nosotros salimos. El árabe está en el calabozo de la gendarmería, incomunicado, acusado de complicidad. Los 2 golpes que le tumbaron no le hicieron ninguna herida, en tanto que los guardianes tienen chichones en la cabeza. «A mí no me han molestado porque todo el mundo sabe que nunca me lío en ninguna fuga». Nos dice que Jesús es un sinvergüenza. Cuando le hablo de la canoa me pide que se la enseñe. Tan pronto la ha visto, exclama: «¡Pero si os mandaba la muerte el tipo ese! Esta piragua nunca podría flotar más de 1 hora en el mar. A la primera ola un poco fuerte, cuando recayera, la embarcación se partiría en 2. No os vayáis nunca y adentro sería un suicidio». «¿Entonces qué podemos hacer?». «¿Tienes pasta?». «Sí». «Te diré lo que debes hacer. Es más, voy a ayudarte. Te lo mereces. Te ayudaré por nada.
para que triunfes, tú y tus amigos. Primero, en ningún caso debéis acercaros a la aldea. Para tener una buena embarcación hay que ir a la isla de las Palomas. En esa isla hay casi 200 leprosos. Allí no hay vigilante y nadie que esté sano va, ni siquiera el médico. Todos los días, a las 8, una lancha les lleva el suministro en crudo. El enfermero del hospital entrega una caja de medicamentos a los 2 enfermeros, a su vez leprosos que cuidan de los enfermos. Nadie, ni guardián, ni cazador de hombres, ni cura, recara en la isla. Los leprosos viven en chozas muy pequeñas que ellos mismos se han construido. Tienen una sala común donde se reúnen. Crían gallinas y patos que les sirven para mejorar su comida habitual. Oficialmente, no pueden vender nada fuera de la isla y trafican clandestinamente con Saint-Logan, Saint-Jean y los chinos de la Guayana holandesa de Albina. Todos son asesinos peligrosos. Raras veces se matan entre sí, pero cometen numerosos delitos tras haber salido clandestinamente de la isla, donde retornan para esconderse una vez han realizado sus fechorías. Para esas excursiones poseen algunas embarcaciones que han robado en la aldea vecina. El mayor delito es poseer una embarcación. Los guardianes disparan contra toda piragua que entra o salga de la isla de las Palomas. Por eso, los leprosos hunden sus embarcaciones cargándolas con piedras. Cuando necesitan una, se zambullen, quitan las piedras y la embarcación sube a flote. Hay de todo en la isla, de todas las razas y de todas las regiones de Francia. Conclusión: tu piragua solo te puede servir en el Magoní, y aún sin demasiada carga. Para hacerse a la mar es necesario encontrar otra embarcación, y para eso no hay nada como la isla de las Palomas. ¿Cómo podemos hacerlo? Veamos. Yo te acompañaré por el río hasta avistar la isla. Tú no la encontrarías o podrías equivocarte. Está a casi 150 kilómetros de la desembocadura. Así pues, hay que volver atrás. Esa isla queda a 50 kilómetros más lejos de Saint-Laurent. Te acercaré todo lo posible y luego me iré con mi piragua, que habremos remolcado. A ti te toca actuar en la isla. ¿Y por qué no vienes a la isla con nosotros? Madú, dice el bretón. Solo un día he puesto el pie en el embarcadero donde oficialmente atraca el buque de la administración. Era en pleno día y, sin embargo, lo que vi me bastó. Perdóname, papi, pero nunca pondré los pies en esa isla. Por otra parte, sería incapaz de reprimir mi repulsión al estar cerca de ellos, tratarles, hablarles. Te causaría más molestias que utilidad. ¿Cuándo nos vamos? A la caída de la noche. ¿Qué hora es, bretón? Las 3. Bien, entonces dormiré un poco. No, es necesario que lo cargues todo y lo dispongas en tu piragua. Nada de eso, me iré con la piragua vacía y volveré para buscar a Clouseau, que se quedará aquí guardando los trastos. Imposible. Nunca podrías encontrar el sitio, ni siquiera en pleno día, y de día en ningún caso debes estar en el río. La caza contra vosotros no se ha suspendido, el río es aún muy peligroso. Llega la noche, el hombre de la máscara va en busca de su piragua, que amarramos a la nuestra. Clouseau está al lado del bretón, que encoge la barra del gobernal, Maturet en medio y yo a proa. Salimos con dificultad de la caleta y, cuando desembocamos en el río, la noche está ya próxima a caer. Un sol inmenso de un rojo pardo incendia el horizonte por la parte del mar. 1000 luces de un enorme fuego de artificio luchan unas contra otras para ser más intensas, más rojas en las rojas, más amarillas en las amarillas, más abarregadas en las partes donde los colores se mezclan. A 20 kilómetros delante de nosotros se ve, con toda claridad, el estuario de ese río majestuoso que se precipita, centelleante de lentejuelas rosa plateadas, en el mar. El bretón dice: es el final del ocaso. Dentro de una hora, la marea ascendente se hará sentir. La aprovecharemos para remontar el Magoní y así, sin esfuerzo, impulsados por ella, llegaremos con bastante rapidez a la isla. La noche cae de golpe. Adelante, dice el bretón. Boga fuerte para ganar el centro del río y deja de fumar. Las papagayas entran en el agua y avanzamos bastante deprisa a través de la corriente. Manteniendo el ritmo, yo y el bretón movemos las pagayas sincronizadamente. Matuguet hace lo que puede. Cuanto más avanzamos hacia el centro del río, más se nota el empuje de la marea. Nos deslizamos rápidamente. Cada media hora se nota el cambio. La marea aumenta de fuerza y cada vez nos arrastra más deprisa. 6 horas después, estamos muy cerca de la isla. Vamos recto hacia ella. Una gran mancha, casi en medio del río, ligeramente a la derecha. Ahí está,
En voz baja, el bretón dice: la noche no es muy oscura, pero debe resultar difícil vernos desde un poco lejos a causa de la niebla al ras del río. Nos acercamos en silencio. Cuando distinguimos mejor el perfil de las rocas, el bretón sube a su piragua, la desamarra en unos segundos de la nuestra y dice, sencillamente, en voz baja: «Buena suerte, machos». «¿No hay de qué?». Como la embarcación ya no es guiada por el bretón, se ve arrastrada en línea recta hacia la isla, de través. Trato de enderezar la posición y hacer que dé una vuelta completa, pero apenas lo consigo y, empujados por la corriente, llegamos sesgados a la vegetación que cuelga sobre el agua. Hemos arribado tan impetuosamente, a pesar de que yo frenaba la embarcación con la pagaya, que si en vez de ramas y hojarasca hubiésemos encontrado un peñasco, la piragua se habría partido y entonces todo se hubiese ido al garete, víveres, material, etc. Matuguet se arroja al agua, tira de la canoa y nos encontramos de bruces bajo una enorme espesura de plantas. Matuguet tira y amarramos la canoa. Nos tomamos un trago de ron y subo solo al margen del río, dejando a mis dos amigos con la canoa. Con la brújula en la mano, doy algunos pasos tras haber roto varias ramas y dejado prendidos en diferentes sitios trozos de saco de harina que había preparado antes de salir. Veo un resplandor y de pronto distingo voces y 3 chozas. Avanzo y, como no sé de qué modo voy a presentarme, decido hacer que me descubran. Enciendo un cigarrillo. En el mismo momento que brota la luz, un perrito se abalanza ladrando sobre mí y, brincando, pretende morderme las piernas. Con tal de que el perro no sea leproso, pienso: idiota, si los perros no tienen lepra. ¿Quién va? ¿Quién es? ¿Eres tú, Marcel? Soy un fugado. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿A robarnos? ¿Crees que nos sobra algo? No, necesito ayuda. ¿De gratis o pagando? Cierra el pico, lechuza. 4 sombras salen de las chozas. Avanza despacio, amigo. Apuesto a que tú eres el hombre del mosquetón. Si lo llevas contigo, déjalo en el suelo. Aquí no tienes nada que temer. Sí, soy yo, pero no traigo mosquetón. Avanzo. Estoy junto a ellos. Es de noche y no puedo distinguir sus rasgos. Tontamente tiendo la mano, pero nadie me la toca. Comprendo demasiado tarde que es un gesto que aquí no se hace. No quieren contagiarme. Entremos en la choza, dice Lechuza. El chamizo está alumbrado por un candil de aceite puesto sobre la mesa. Siéntate. Me siento en una silla sin respaldo, de paja. El Lechuza enciende 3 candiles de aceite más y deja uno sobre la mesa frente a mí. El humo que desprende la mecha de ese candil de aceite de coco huele que apesta. Yo estoy sentado, ellos 5 de pie. No distingo sus rostros. El mío queda iluminado, pues estoy a la altura del candil, que es lo que ellos querían. La voz que ordenara a el Lechuza que cerrase el pico dice: Anguila, vete a la casa comunal y pregunta si quieren que lo llevemos allí. Trae enseguida la respuesta y, sobre todo, si Toussaint está de acuerdo. Aquí no podemos darte nada de beber, amiguito, a menos que quieras engullir unos huevos. Pone una cesta llena de huevos delante de mí. No, gracias. A mi derecha, muy cerca, se sienta uno de ellos y entonces, por primera vez, veo el rostro de un leproso. Es horrible. Hago esfuerzos para no desviar la mirada de él ni exteriorizar mi impresión. Tiene la nariz completamente roída, hueso y carne. Un verdadero agujero en mitad de la cara. Digo bien, no 2 agujeros, sino uno solo, grande como una moneda de 2 francos. El labio inferior, a la derecha, está roído también y muestra, descarnados, 3 dientes muy largos y amarillos que se ven entrar en el hueso del maxiliar superior, al desnudo. Solo tiene una oreja. Pone una mano vendada sobre la mesa. Es la derecha. Con los 2 dedos que le quedan en la mano izquierda, sostiene un grueso y largo cigarro, seguramente hecho por él mismo con una hoja de tabaco a medio madurar, pues el cigarro es verdoso. Solo le quedan párpados en el ojo izquierdo. El derecho ya no tiene, y una llaga profunda sale del ojo hacia lo alto de la frente para perderse entre sus cabellos grises, túpidos. Con voz ronca me dice: «Te ayudaremos, macho, porque desearía que no te volvieses como yo. No, eso no lo querría». Me llamo Juan Sin Miedo. Soy del arrabal. Cuando llegué al presidio era más guapo, más sano y más fuerte que tú. En 10 años ya ves lo que me he vuelto. ¿No te curan? Sí, estoy mejor desde que me pongo inyecciones de aceite de chumogra. Mira. Vuelve la cabeza y me enseña el lado izquierdo. De ese lado se seca. Me invade una inmensa compasión y hago ademán de tocar su mejilla izquierda en prueba de amistad. Se echa hacia atrás y me dice:
Gracias por haber querido tocarme, pero no toques nunca a un enfermo ni bebas en su escudilla. Todavía no he visto más que un rostro del leproso, el de ese que ha tenido valor para afrontar mi mirada. ¿Dónde está el fugado? En el umbral de la puerta, la sombra de un hombre apenas más alto que un enano. Toussaint y los otros quieren verlo. Llévalo al centro. Juan sin miedo se levanta y dice: «Sígueme». Nos vamos todos en la oscuridad, 4 o 5 delante, yo al lado de Juan sin miedo, otros detrás. Cuando, al cabo de 3 minutos, llegamos a una explanada, un débil rayo de una luna ilumina esa especie de plaza. Es la cima más alta de la isla. En el centro, una casa. De 2 ventanas sale luz. Ante la puerta nos aguardan una veintena de hombres. Caminamos hacia ellos. Cuando llegamos frente a la puerta se apartan para dejarnos pasar. Es una sala rectangular de 10 metros por 4 aproximadamente, con una especie de chimenea donde arde un fuego de leña, rodeada de 4 enormes piedras, todas de la misma altura. La sala es alumbrada por 2 grandes linternas sordas de petróleo. Sentado en un taburete, un hombre de edad indefinida y cara descolorida. Detrás de él, sentados en un banco, 5 o 6 hombres. El hombre de la cara descolorida tiene los ojos negros y me dice: «Soy Toussaint el corso, y tú debes ser Papillon». «Sí». «Las noticias vuelan deprisa en el presidio. Tan deprisa como tú actúas. ¿Dónde dejaste el mosquetón?» «Lo tiramos al río». «¿En qué sitio?» «Frente a la tapia del hospital, exactamente donde la saltamos». «Entonces, ¿puede recuperarse?» «Eso supongo, pues el agua no es profunda allí». «¿Cómo lo sabes?» «Nos vimos obligados a meternos en el agua para transportar a nuestro amigo herido y dejarlo en la canoa». «¿Qué tiene?» «Se ha roto una pierna». «¿Qué has hecho de él?» «He juntado ramas partidas en 2 por la mitad y le he colocado una especie de collar de sujeción en la pierna». «¿Le duele?» «Sí». «¿Dónde está?» «En la piragua». «Has dicho que vienes a buscar ayuda». «¿Qué clase de ayuda?» «Una embarcación». ¿Quieres que te demos una embarcación?» «Sí, tengo dinero para pagarla». «Bien, te venderé la mía. Es formidable y completamente nueva. La robé la semana pasada en Albina. No es una embarcación, es un transatlántico. Solo le falta una cosa, una quilla. No está quillada, pero en 2 horas te pondremos una buena quilla. Tiene todo lo que hace falta: un gobernal con su barra completa, un mástil de 4 metros de quiebra hacha y una vela completamente nueva de lona de lino. ¿Cuánto me das?» «Dime tú el precio, no sé qué valor tienen las cosas aquí». 3.000 francos, si puedes pagar. Si no puedes, vete a buscar el mosquetón mañana por la noche y a cambio te doy la embarcación». «No, prefiero pagar». «Conforme, trato hecho. Pulga, trae café». El Pulga, que es el semienano que viniera a buscarme, se dirige a una repisa que hay sobre la lumbre, toma una escudilla reluciente, nueva y limpia, vierte en ella café de una botella y la pone al fuego. Al cabo de un momento, retira la escudilla y sirve el café en algunos vasos metálicos que hay junto a la piedra. Toussaint se inclina y reparte los vasos a los hombres que están detrás de él. El Pulga me alarga la escudilla diciéndome: «Bebe sin temor, pues esa escudilla solo es para los que vienen de paso. Ningún enfermo bebe en ella». Cojo la escudilla, bebo y luego me la pongo sobre la rodilla. En este momento descubro que, pegado a la escudilla, hay un dedo. Estoy tratando de comprender cuando el Pulga dice: «Toma, he perdido otro dedo. ¿Dónde diablos habrá caído?» «Aquí está», le digo, mostrándole la escudilla. Lo despega y luego lo tira al fuego. Me devuelve la escudilla y dice: «Puedes beber, porque yo tengo la lepra seca. Me deshago a trocitos, pero no me pudro. No soy contagioso». Un olor a carne asada llega hasta mí. Pienso: debe ser el dedo. Toussaint dice: «Tendrás que quedarte todo el día hasta por la tarde, cuando baje la marea. Es necesario que vayas a avisar a tus amigos. Deja al herido en una choza, recoge todo lo que hay en la canoa y echadla a pique. Nadie puede ayudaros. Ya comprendes por qué». Rápidamente me reúno con mis 2 compañeros. Transportamos a Crusoe a una choza. 1 hora después,
Lo hemos quitado todo y el material de la piragua está cuidadosamente guardado. El Pulga pide que le regalemos la piragua y una pagaya. Se la doy. Irá a hundirla en un sitio que conoce. La noche ha pasado deprisa. Los tres estamos en la choza, echados sobre mantas nuevas que nos ha hecho enviar Toussaint. Nos han llegado empaquetadas en papel fuerte de embalaje. Tendido sobre una de esas mantas, doy detalles a Clouchot y Matouret de lo ocurrido desde mi llegada a la isla y del trato hecho con Toussaint. Clouchot dice una tontería sin reflexionar. ¿Darse el piro cuesta entonces 6.500 francos? Te daré la mitad, papillón, es decir, los 3.000 francos que tengo. No estamos aquí para echar cuentas de Armenio. Mientras tenga pasta pago yo. Después ya veremos. Ningún leproso entra en la choza. Despunta el día. Llega Toussaint. Buenos días. Podéis salir tranquilos. Aquí nadie puede venir a molestaros. Subido a un cocotero, en lo alto de la isla, está uno para ver si hay embarcaciones de la bofia en el río. No se ven. Mientras ondee el trapo blanco significa que no hay monos en la costa. Si el vigía ve algo, bajará a decirlo. Podéis coger papayas vuestros mismos y comerlas si queréis. ¿Toussaint y la quilla? Le digo. Lo haremos con una tabla de la puerta de la enfermería. Es de madera dura, sin desbastar. Con 2 tablas haremos la quilla. Hemos subido ya la canoa a la explanada aprovechando la noche. Ven a verla. Vamos allá. Es una magnífica lancha de 5 metros de largo, completamente nueva, con 2 bancos, uno horadado para colocar el mástil. Es pesado y a Matouret y a mí nos cuesta mucho darle la vuelta. Vela y cordaje son nuevos, flamantes. A los lados hay anillas para sujetar la carga, incluso el barril de agua. Ponemos manos a la obra. A mediodía, una quilla usada de popa a proa queda sólidamente sujeta con largos tornillos y los 4 tirafondos que yo tenía. En corro, alrededor de nosotros, los leprosos nos contemplan trabajar sin decir palabra. Toussaint nos explica lo que hay que hacer y obedecemos. Ninguna llaga en la cara de Toussaint, que parece normal, pero cuando habla se nota que solo mueve un lado del rostro, el izquierdo. Me lo dice, y también me dice que está aquejado de lepra seca. El torso y el brazo derecho los tiene igualmente paralizados y espera que la pierna derecha se le paralice también a no tardar. El ojo derecho aparece fijo como un ojo de cristal. Ve con él, pero no puede moverlo. No doy ningún nombre de los leprosos. Quizá quienes les quisieron o conocieron nunca han sabido de qué horrible manera se han podrido en vida. Mientras trabajo, charlo con Toussaint. Nadie más habla, salvo una vez en que, cuando me disponía a coger algunas bisagras arrancadas de un mueble de la enfermería para reforzar la sujeción de la quilla, uno de ellos dice: «No las cojas todavía, déjalas ahí. Me he hecho un rasguño al arrancar una y hay sangre, aunque la he limpiado». Un leproso las rocía con ron y prende fuego por 2 veces. «Ahora», dice aquel hombre, «ya puedes usarlas». Mientras trabajamos, Toussaint dice a un leproso: «Tú, que te has fugado varias veces, explícale bien a Papillon cómo debe actuar, puesto que ninguno de los 3 se ha fugado antes». El hombre nos explica: «Esta tarde la marea baja muy temprano. La bajamar comienza a las 3. A la caída de la noche, hacia las 6, tienes a favor una corriente que te llevará en menos de 3 horas a 100 kilómetros aproximadamente de la desembocadura. A las 9 tendrás que pararte. Has de esperar bien amarrado a un árbol de la selva las 6 horas de marea alta hasta las 3 de la madrugada, pero no salgas a esa hora, pues la corriente no se retira lo bastante deprisa. A las 4:30 de la mañana ponte en medio del río. Tienes 1 hora y media antes de que despunte el día para hacer 50 kilómetros. En esa hora y media están todas tus posibilidades. Es necesario que a las 6, cuando salga el sol, te hagas a la mar. Aunque la bofia te vea, no puede perseguirte, pues llegaría al alfaque en el mismo momento que sube la marea. No podrán pasar y tú ya habrás cruzado el banco de arena. En ese kilómetro de ventaja que debes tener, cuando ellos te perciban, va a tu vida. Ahí no hay más que una vela. ¿Qué tenías en la piragua?» «Una vela y un foque». «Esa embarcación es pesada, puede aguantar 2 foques, uno en trinquetes desde la punta de la embarcación hasta el pie del mástil y el otro inflado saliendo fuera de la punta de la lancha para levantar bien la proa. Sal a todo trapo, recto sobre las olas del mar, que siempre es gruesa en el estuario. Haz tumbar a tus amigos en el fondo de la canoa para estabilizarla mejor, y tú sujeta bien el gobernalie. No ates la soga que sujeta la vela a tu pierna.
Hazla pasar por la anilla que hay para eso en la embarcación y sujétala con una sola vuelta a tu muñeca. Si ves que la fuerza del viento aumenta el desplazamiento de una ola fuerte y que vas a escorar en el agua con peligro de zozobrar, suéltalo todo y acto seguido verás como tu embarcación recobra el equilibrio. Si ocurriese eso, no te pares, deja suelta la vela y sigue adelante, al viento, con el trinquete y el foque. Solo hasta que llegues a las aguas azules tendrás tiempo de hacer arriar la vela por el pequeño, bajarla a bordo y seguir adelante tras haberla vuelto a izar. ¿Conoces la derrota? No, solo sé que Venezuela y Colombia están al noroeste. Así es, pero procura que las corrientes no te arrastren hacia la costa. La Guayana holandesa entrega a los evadidos, la Guayana inglesa también. Trinidad no te entrega, pero te obliga a marchar al cabo de 15 días. Venezuela te entrega, pero tras haberte puesto a trabajar en las carreteras 1 año o 2. Escucho con toda atención. Me dice que, de vez en cuando, se va, pero como es leproso, lo devuelven enseguida. Confiesa no haber llegado nunca más allá de Georgetown, en la Guayana inglesa. Solo tiene lepra visible en los pies, que se le han quedado sin dedos. Va descalzo. Toussaint me pide que repita todos los consejos que el hombre me ha dado, y lo hago sin equivocarme. En este momento, Juan sin miedo me pregunta: ¿cuánto tiempo se necesitará para llegar a alta mar? Contesto: durante 3 días pondré rumbo a noroeste, con la deriva resultará nor-norte, y al 4.º día pondré rumbo noroeste, que equivaldría a pleno oeste. ¡Bravo!, dice el leproso. Yo la última vez solo hice 2 días de nordeste, así que fui a parar a la Guayana inglesa. Con 3 días rumbo al norte pasarás al norte de Trinidad o de Barbados, y de golpe habrás pasado por Venezuela sin darte cuenta para topar con Curazao o Colombia. Juan sin miedo dice: Toussaint, ¿por cuánto le has vendido la embarcación? Por 3.000, dice Toussaint. ¿Es caro? No digo por eso, solo quería saberlo, nada más. ¿Puedes pagar, papillón? Sí. ¿Te quedará dinero? No, es todo cuanto tenemos, exactamente 3.000 francos que lleva mi amigo Clouseau. Toussaint, te doy mi pistola, dice Juan sin miedo. Quiero ayudar a esos tipos, ¿cuánto me das por ella? 1.000 francos, dice Toussaint. Yo también quiero ayudarles. Gracias por todo, dice Matouret, mirando a Juan sin miedo. Gracias, dice también Clouseau. Y yo, en este momento, me avergüenzo de haber mentido. No puedo aceptar eso de ti, no hay motivo. Me mira y dice: sí, hay una razón. 3.000 francos es mucho dinero y, sin embargo, a ese precio Toussaint pierde al menos 2.000, pues os da una embarcación magnífica. No hay razón para que yo no haga también lo mismo por vosotros. Entonces ocurre algo conmovedor. El lechuza deja un sombrero en el suelo y aquí que los leprosos echan billetes o monedas dentro. Salen leprosos de todas partes y todos ponen algo. Estoy sumamente avergonzado, pero no puedo decirles que todavía me queda dinero. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? Es una infamia lo que estoy cometiendo ante tanta nobleza. Os lo ruego, no hagáis ese sacrificio, por favor. Un negro de Tombuctú, completamente mutilado, tiene 2 muñones en vez de manos, ni un solo dedo, dice: el dinero no nos sirve para vivir. Acéptalo sin sonrojo. El dinero solo nos sirve para jugar a acostarnos con leprosos que, de vez en cuando, vienen de Albina. Estas palabras me alivian y me impiden confesar que tengo dinero. Los leprosos han cocido 200 huevos. Los traen en una caja marcada con una cruz roja. Es la caja recibida por la mañana con los medicamentos del día. Traen también 2 tortugas vivas de por lo menos 30 kilos cada una, bien atadas, tabaco en hojas y 2 botellas llenas de fósforos y rascadores, un saco de por lo menos 50 kilos de arroz, 2 sacos de carbón de leña, un primus, el de la enfermería, y una bombona de gasolina. Toda esta mísera comunidad está conmovida por nuestro caso, y todos ellos quieren contribuir a nuestro éxito. Diríase que en esta fuga va la de ellos. Arrastramos la canoa hasta cerca del sitio donde llegamos. Ellos han contado el dinero del sombrero, 810 francos. Solo debo dar 1.200 francos a Toussaint. Clouseau me entrega su estuche. Lo abro delante de todo el mundo. Contiene un billete de 1.000 y 4 billetes de 500 francos. Entrego a Toussaint 1.500 francos. Me devuelve 300 y luego dice: toma, quédate con la pistola, te la regalo. Os habéis jugado el todo por el todo.
No vaya a ser que en el último momento por falta de un arma se estropee el asunto. Espero que no tengas que usarla. No sé cómo agradecérselo, a él en primer lugar y a todos los demás después. El enfermero ha preparado una cajita con algodón, alcohol, aspirinas, vendas y yodo, unas tijeras y esparadrapo. Un leproso trae tablitas bien cepilladas y finas y 2 vendas Velpeau en su embalaje, completamente nuevas. Me las ofrece con sencillez para que cambie las tablillas de Clouseau. Sobre las 5 se pone a llover. Juan, sin miedo, me dice: «Estáis de suerte. No hay peligro de que os vean. Podéis marcharos enseguida y ganar una media hora larga. Así estaréis más cerca de la desembocadura para seguir adelante a las 4:30 de la mañana». «¿Cómo sabré la hora que es?», le pregunto. «La marea te lo dirá según suba o baje». Botamos la canoa. No es como la piragua. Emerge del agua más de 40 centímetros, cargada con todo el material y nosotros 3. El mástil, envuelto en la vela, queda tumbado pues no debemos ponerlo hasta la salida. Colocamos el gobernale con su vástago de seguridad y la barra, más un cojín de bejucos para sentarme. Con las mantas hemos habilitado un nido en el fondo de la canoa para Clouseau, quien no ha querido cambiarse el vendaje. Está a mis pies, entre el barril de agua y yo. Matouguet se mete en el fondo, pero a proa. Enseguida tengo una impresión de seguridad que nunca tuve con la piragua. Sigue lloviendo. Tengo que bajar el río por el centro, pero un poco a la izquierda, del lado de la costa holandesa. Juan, sin miedo, dice: «Adiós, largaos pronto». «Buena suerte», dice Toussaint, y da un fuerte patadón a la canoa. «Gracias, Toussaint. Gracias, Juan. 1000 veces gracias a todos». Y desaparecemos muy rápidamente, arrastrados por la corriente de la bajamar que hace 2 horas que empezó y va a una velocidad increíble. Sigue lloviendo. No vemos a 10 metros de nosotros. Como hay 2 islitas más abajo, Matouguet se asoma a proa y mantiene fija la mirada ante nosotros para evitar que encallemos. Ha caído la noche. Un grueso árbol que desciende el río con nosotros, por suerte demasiado despacio, nos obstaculiza un momento con sus ramas. Nos desprendemos enseguida de él y continuamos bajando a 30 por hora por lo menos. Fumamos, bebemos ron. Los leprosos nos han dado 6 botellas de Chianti, de esas que van envueltas en paja, pero llenas de ron. Cosa rara, ninguno de nosotros habla de las horrendas lesiones que hemos visto en los leprosos. Un tema único de conversación: su bondad, su generosidad, su rectitud, la suerte que tuvimos de encontrar el bretón de la máscara que nos llevó a la isla de las Palomas. La lluvia cada vez arrecia más. Estoy calado hasta los huesos, pero estas blusas de lana son tan buenas que, aun estando empapadas, abrigan. No tenemos frío. Solo la mano que maneja al gobernale se anquilosa bajo la lluvia. «En estos momentos», dice Matouguet, «bajamos a más de 40 por hora. ¿Cuánto tiempo crees que hace que hemos salido?» «Te lo diré», dice Clouseau. «Aguarda un poco. 3 horas y 15 minutos». «¿Estás loco? ¿Cómo lo sabes?» «Desde que salimos he contado 300 segundos y cada vez he cortado un trocito de cartón. Tengo 39 catorcitos. A 5 minutos cada uno hacen 3 horas y un cuarto que bajamos el río. Si no me he equivocado, dentro de 15 o 20 minutos ya no bajaremos. Nos iremos por donde hemos venido». Empujo la barra del gobernale a la derecha para coger el río al sesgo y acercarme al margen del lado de la Guayana holandesa. Antes de chocar con la maleza, la corriente ha cesado. Ya no bajamos ni subimos. Sigue lloviendo. Ya no fumamos. Ya no hablamos. Murmuro: «Coge la pagaya y rema». Yo remo también, sujetando la barra bajo mi muslo izquierdo. Despacio. Avanzamos por la maleza. Tiramos de las ramas y nos resguardamos debajo. Estamos en la oscuridad producida por la vegetación. El río es gris, cubierto de niebla. Resultaría imposible decir, de no fiarse del flujo y el reflujo, dónde está el mar y dónde el interior del río. La gran marcha. La marea alta durará 6 horas. Añadiéndole 1 hora y media que se debe esperar de bajamar, puedo dormir 7 horas, a pesar de que estoy muy excitado. Tengo que dormir, pues una vez en la mar, ¿cuándo podré hacerlo? Me echo entre el barril y el mástil. Matouguet pone una manta como techo entre el banco y el barril y, bien resguardado, duermo. Nada en absoluto viene a perturbar este sueño de plomo, ni pesadillas, ni lluvia, ni mala postura alguna. Duermo hasta que Matouguet me despierta. «Papi, creemos que ya es hora, o casi».
Hace rato que ha comenzado la bajamar. La embarcación está vuelta hacia el mar y la corriente discurre muy deprisa bajo mis dedos. Ya no llueve. Un cuarto de luna nos permite ver con toda claridad, a 100 metros delante de nosotros, el río que arrastra hierbas, árboles, formas oscuras. Intento distinguir la demarcación entre río y mar. Donde estamos no hace viento. ¿Lo hará en medio del río? ¿Será fuerte? Salimos de la maleza, pero con la canoa todavía amarrada a una gruesa raíz por un nudo corredizo. Mirando al cielo, consigo percibir la costa, el final del río, el comienzo del mar. Hemos bajado más de lo que creíamos y tengo la impresión de que estamos a menos de 10 kilómetros de la desembocadura. Nos bebemos un buen trago de ron. Consulto. ¿Ponemos el mástil aquí? Sí. Lo alzamos y queda bien calado en el fondo de la quilla y en el agujero del banco. Hizo la vela sin desplegarla, enrollada en torno del mástil. El trinquete y el foque están listos para ser izados por Matuguet cuando yo lo crea necesario. Para hacer funcionar la vela, solo hay que aflojar la soga que la sujeta al mástil, maniobra que realizaré desde mi punto. A proa, Matuguet con una pagaya, yo a popa con la otra. Hay que apartarse bruscamente muy deprisa de la orilla a donde nos empuja la corriente. ¡Atención! ¡Adelante y que Dios nos ampare! ¡Dios nos ampare!, repite Clouseau. En tus manos me confío, dice Matuguet, y arrancamos. Bien conjuntados, hendimos el agua con las pagallas, yo la muevo bien con fuerza y Matuguet no me anda a la zaga. Despegamos fácilmente. Apenas nos hemos apartado 20 metros con relación a la orilla, cuando ya hemos bajado 100 con la corriente. De golpe, el viento se hace sentir y nos empuja hacia el centro del río. ¡Iza el trinquete y el foque! ¡Bien amarrados los dos! El viento se precipita en ellos y la embarcación, como un caballo, se encabrita, deslizándose como una flecha. Debe ser más tarde de la hora prevista, pues, de pronto, el río se ilumina como en pleno día. A nuestra derecha, la costa francesa se distingue fácilmente a casi 2 kilómetros y, a nuestra izquierda, a 1 kilómetro, la costa holandesa. Frente a nosotros, muy visibles, las blancas cabrillas del oleaje. «Maldita sea, nos hemos equivocado de hora», dice Clouseau. «¿Crees que tendremos tiempo de salir?» «No lo sé». «Fíjate que altas son las olas y blancas las crestas. ¿Habrá empezado ya la pleamar?» «Imposible, yo veo cosas que bajan». «No vamos a poder salir, no llegaremos a tiempo», dice Matuguet. «Cierra el pico y quédate sentado al lado de las jarcias del foque y del trinquete. Tú también, Clouseau, cállate». Pacum, pacum. Nos tiran con carabina. El segundo disparo lo localizo claramente. No son en absoluto de los guardianes. Proceden de la Guayana holandesa. Hizo la vela, que se infla tan fuerte que por poco me arrastra tirándome de la muñeca. La embarcación se inclina más de 45 grados. Recojo todo el viento posible. No es difícil, hay de sobra. Pacum, pacum, y luego nada más. La corriente nos lleva más hacia el lado francés que el holandés, y seguramente por eso los tiros han cesado. Navegamos a una velocidad vertiginosa con un viento a todo meter. Vamos tan deprisa que me veo lanzado en medio del estuario, de tal manera que dentro de pocos minutos tocaremos la orilla francesa. Se ve con toda claridad hombres que corren hacia la orilla. Viro suavemente, lo más despacio posible, tirando con todas mis fuerzas de la soga de la vela. Queda recta frente a mí, el foque vira solo y el trinquete también. La embarcación gira de 3/4, suelto la vela y salimos del estuario viento en popa. Uf, ya está. 10 minutos después, la primera ola de mar trata de cortarnos el paso. La remontamos fácilmente y el chap-chap que hacía la embarcación en el río se transforma en tac-tac-tac. Salvamos esas olas, altas sin embargo, con la facilidad de un chiquillo que juega a la piola. Tac-tac-tac. La embarcación sube y baja las olas sin vibraciones ni sacudidas. Solo el tac de su quilla que golpea el mar al recaer de la ola. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hemos salido!, grita a voz en cuello Clouseau. Y para iluminar esa victoria de nuestra energía sobre los elementos, Dios nos envía un deslumbrante salida de sol. Las olas se suceden todas con igual ritmo, menguan de altura a medida que nos adentramos en el mar. El agua es sucia, cenagosa. Enfrente, al norte, se la ve negra. Más tarde, será azul. No necesito mirar la brújula. Con el sol a mi hombro derecho, avanzo en línea recta, viento en popa.
pero con la embarcación menos escorada, pues he largado soga a la vela que está medio inflada, pero sin quedar tensa. Comienza la gran aventura. Crusoe se incorpora. Quiere sacar la cabeza y el cuerpo para ver mejor. Matuguet le ayuda a sentarse frente a mí. Adosado al barril, me lía un cigarrillo, lo enciende, me lo pasa y fumamos los tres. «Pásame la tafia para esta salida». «Pásame la tafia para mojar esta salida», dice Crusoe. Matuguet echa una buena ración en 3 vasos de metal y brindamos. Matuguet está sentado a mi lado, a la izquierda. Nos miramos. Las caras de mis 2 compañeros resplandecen de dicha. La mía debe estar igual. Entonces Crusoe me dice: «Capitán, ¿a dónde se dirige, por favor?» «A Colombia, si Dios quiere». «Dios lo querrá, por todos los santos», dice Crusoe. El sol se eleva rápidamente y las ropas no tardan en secarse. La camisa del hospital es transformada en un albornoz de estilo árabe. Mojada, mantiene fresca la cabeza y evita que pillemos una insolación. El mar es de un azul de ópalo, las olas tienen 3 metros y son muy largas, lo cual ayuda a viajar con comodidad. El viento se mantiene fuerte y nos alejamos rápidamente de la costa que, de vez en cuando, veo difuminarse en el horizonte. Esa masa verde, cuanto más nos alejamos de ella, tanto más nos revela los secretos de su ornamentación. Mientras miro detrás de mí, una ola mal tomada me llama al orden y también a mi responsabilidad respecto a la vida de mis camaradas y de la mía. «Voy a cocer arroz», dice Matuguet. «Yo sostendré el hornillo», dice Crusoe, «y tú la olla». La bombona de gasolina está bien calzada, en la proa, donde está prohibido fumar. El arroz con tocino huele muy bien. Lo comemos calentito, acompañado de 2 latas de sardinas. A eso añadimos un buen café. «¿Un traguito de ron?» Rehúso. Hace demasiado calor. Por lo demás, no soy muy bebedor. Crusoe, a cada momento, me lía pitillos y me los enciende. La primera comida a bordo ha ido bien. Por la posición del sol, suponemos que son las 10 de la mañana. Llevamos solamente 5 horas en alta mar y, sin embargo, se siente que debajo de nosotros el agua es muy profunda. Las olas han menguado de altura y avanzamos cortándolas sin que la canoa golpee. Hace un día maravilloso. Me doy cuenta de que, de día, no se necesita tanto la brújula. De vez en cuando sitúo el sol con relación a la aguja y me guío por él. Resulta muy fácil. La reverberación del sol me lastima los ojos. Siento no haber pensado en hacerme con unas gafas oscuras. De repente me dice Crusoe: «¡Qué suerte he tenido de encontrarte en el hospital!» «No eres el único. También yo he tenido suerte de que hayas venido». Pienso en Degas, en Fernández. Si hubiesen dicho sí, estarían aquí con nosotros. «No creas», dice Crusoe. «Hubieses tenido complicaciones para tener al árabe a la hora conveniente a tu disposición en la sala». «Sí, Matuguet nos ha sido muy útil y me felicito de haberle traído porque es muy fiel, animoso y diestro». «Gracias», dice Matuguet, «y gracias a vosotros 2 por haber tenido, pese a mi poca edad y a lo que soy, confianza en mí. Haré lo necesario para estar siempre a la altura». Luego digo: «Y François Sierra, a quien tanto me habría gustado tener aquí, así como a Calgani». «Tal como se pusieron las cosas, Papillón, no era posible. Si Jesús hubiese sido un hombre correcto y nos hubiese proporcionado una buena embarcación, habríamos podido esperarles en el escondite. Jesús hacerles evadir y traérnoslos. En fin, te conocen y saben perfectamente que, si no les hiciste buscar, es porque era imposible». «A propósito, Matuguet, ¿cómo es que estabas en aquella sala de gente tan peligrosa en el hospital?» «No sabía que era internado. Fui a la visita porque me dolía la garganta y para pasearme, y el doctor cuando me vio me dijo: «En tu ficha que vas internado a las islas. ¿Por qué?» «No lo sé, doctor. ¿Qué es eso de internado?» «Bueno, nada, al hospital. Y me encontré hospitalizado, esto es todo». «Quiso hacerte un favor», dice Crusoe. «Vete a saber por qué lo hizo. Ahora debe decirse: mi protegido con su pinta de monaguillo no era tan bobo, puesto que se ha dado el piro». Hablamos de tonterías, digo. «¿Quién sabe si encontraremos a Julot, el hombre del martillo? Debe de estar lejos, a menos que siga escondido en la selva». «Yo, al marcharme», dice Crusoe,
Dejé una nota en la almohada. Se fue sin dejar seña. Todos nos echamos a reír. Navegamos durante 5 días sin novedad. De día, el sol por su trayectoria este-oeste me sirve de brújula. De noche, uso la brújula. El 6.º día, por la mañana, nos saluda un sol resplandeciente. El mar se ha encalmado de repente. Peces voladores pasan cerca de nosotros. Estoy exhausto. Esta noche, para impedir que me durmiese, Matuguet me pasaba por la cara un trapo empapado en agua de mar y, a pesar de ello, me adormilaba. Entonces, Clouseau me quemaba con su cigarrillo. Como hay calma chicha, he decidido dormir. Arriamos la vela y el foque, dejando tan solo el trinquete, y duermo como un tronco en el fondo de la canoa, bien resguardado del sol por la vela, tendida sobre mí. Me despierto zarandeado por Matuguet, quien me dice: «Es mediodía o la 1, pero te despierto porque el viento refresca y el horizonte, de donde sopla el viento, está oscuro». Me levanto y ocupo mi puesto. Solo está izado el foque y nos hace deslizar sobre el mar terso. Detrás de mí, al este, todo es oscuro y el viento refresca cada vez más. El trinquete y el foque bastan para impeler la embarcación muy rápidamente. Hago sujetar bien la vela enrollada en el palo. «Agarraos bien, pues por lo visto se acerca un temporal». Gordas gotas empiezan a caer encima de nosotros. Esa oscuridad que se aproxima a una velocidad vertiginosa, en menos de un cuarto de hora llega del horizonte hasta muy cerca de nosotros. Ya está, ya llega. Un viento de violencia inaudita nos embiste. Las olas, como por arte de encantamiento, se forman a una velocidad increíble, crestadas de espuma. El sol está tapado por completo. Llueve a torrentes. No se ve nada y las olas, al romper en la embarcación, me mandan rociadas que me azotan la cara. Es la tempestad, mi primera tempestad, con toda la charanga de la naturaleza desatada, truenos, relámpagos, lluvia, oleaje, el ulular del viento que ruge sobre y en torno a nosotros. La canoa, llevada como una brizna de paja, sube y baja a alturas increíbles y a abismos tan profundos que tenemos la impresión de que no saldremos del trance. Sin embargo, pese a esas zambullidas fantásticas, la embarcación trepa, salva otra cresta de ola y pasa siempre. Sostengo la barra con ambas manos y, creyendo que conviene resistir un poco una ola más alta que veo acercarse, cuando apunto para cortarla, embarco una gran cantidad de agua. Toda la canoa queda inundada. Debe de haber más de 75 centímetros de agua. Nerviosamente, sin querer, me atravieso a una ola, lo cual es sumamente peligroso, y la canoa queda tan escorada a punto de volcar que, por sí sola, echa gran parte del agua que había embarcado. «¡Bravo!», grita Clouseau. «¿Sabes lo que te haces, papillón? Pronto has achicado la canoa». Sí, ya lo has visto», digo. Si supiese que por mi falta de experiencia hemos estado a punto de irnos a pique zozobrando en alta mar. Decido no volver a luchar contra el curso de las olas. Ya no me preocupo de la dirección. Trato simplemente de mantener la canoa en el máximo equilibrio posible. Tomo las olas al sesgo, bajo deliberadamente al fondo con ellas y subo con el mismo mar. No tardo en percatarme de la importancia de mi descubrimiento, pues así he suprimido el 90% de posibilidades de peligro. La lluvia cesa, el viento sigue soplando rabiosamente. Puedo ver delante y detrás de mí. Detrás hay claridad, delante oscuridad. Estamos en medio de ambos extremos. Hacia las 5 todo ha terminado. El sol brilla de nuevo sobre nosotros, el viento es normal, las olas menos altas. Hizo la vela y seguimos navegando, contentos de nosotros mismos. Con cazuelas, mis 2 compañeros han achicado el agua que quedaba en la canoa. Sacamos las mantas, atadas al palo, el viento no tardará en secarlas. Arroz, harina, aceite, café doble y un buen trago de ron. El sol está a punto de ponerse, iluminando con todas sus luces este mar azul en un cuadro inolvidable. El cielo es todo rojo oscuro. El sol, sumido en parte en el mar, proyecta grandes lenguas amarillas, tanto hacia el cielo y sus pocas nubes blancas como hacia el mar. Las olas, cuando suben, son azules en el fondo, verdes después, y la cresta, roja, rosa o amarilla según el color del rayo que bate en ella. Me invade una paz de una dulzura poco común, y con la paz, la sensación de que puedo tener confianza en mí. He salido airoso y la breve tempestad me ha sido muy útil. Solo he aprendido a maniobrar en esos casos. Afrontaré la noche con completa serenidad. Entonces, Clouseau, ¿te has fijado en mi truco para achicar la embarcación? Amigo mío,
Si no llegas a hacer eso y se nos hubiese echado encima otra ola de través, nos habríamos ido a pique. Eres un campeón. ¿Has aprendido todo eso en la armada?, pregunta Matuguet. Sí, como ves, sirven de algo las lecciones de la Marina de Guerra. Debemos haber derivado mucho. Vaya uno a saber, con un viento y oleaje así, cuánto hemos derivado en 4 horas. Decido dirigirme al noroeste, para rectificar. Sí, eso es. La noche cae de repente tan pronto el sol ha desaparecido en el mar, lanzando los últimos destellos, esta vez morados, de su fuego de artificio. Durante 6 días más navegamos sin novedad, aparte de algunos atisbos de tempestad y de lluvia que nunca han rebasado 3 horas de duración ni la eternidad de la primera tormenta. Son las 10 de la mañana. Ni pizca de viento, una calma chicha. Duermo casi 4 horas. Cuando despierto, los labios me abrasan, ya no tienen piel, como tampoco la nariz. También mi mano derecha está despellejada, en carne viva. A Matuguet le pasa igual, así como a Clouseau. Nos ponemos aceite 2 veces al día en la cara y las manos, pero no basta. El sol de los trópicos enseguida lo seca. Por la posición del sol, deben ser las 2 de la tarde. Como y luego, como hay calma chicha, nos hacemos sombra con la vela. Acuden peces en torno de la embarcación en el sitio donde Matuguet ha lavado los cacharros. Cojo el machete y digo a Matuguet que eche algunos granos de arroz que, por lo demás, desde que se mojó, empieza a fermentar. Los peces se agrupan donde cae el arroz hasta flor de agua y, cuando uno de ellos tiene la cabeza casi fuera, le doy un machetazo y se queda tieso panza arriba. Lo limpiamos y lo hervimos con agua y sal. Por la noche nos lo comemos con harina de mandioca. Hace 11 días que nos hicimos a la mar. Durante todo este tiempo solo hemos visto un barco muy lejos en el horizonte. Empiezo a preguntarme dónde demonios estamos. En alta mar, sin duda, pero ¿en qué posición con respecto a Trinidad o cualesquiera de las islas inglesas? Cuando se habla del lobo, en efecto, delante de nosotros, un punto negro que, poco a poco, aumenta de tamaño. ¿Será un barco o una chulapa de alta mar? Es un error, no venía hacia nosotros. Es un barco, se le distingue bien ahora, se acerca, es cierto, pero sesgado. Su derrota no le conduce hacia nosotros. Como no hace viento, nuestro velamen cuelga lastimosamente y el barco, con seguridad, no nos ha visto. De repente, el aullido de una sirena, luego 3 toques, después cambia de rumbo y entonces viene recto sobre nosotros. «¿Con tal de que no se acerque demasiado?», dice Clouseau. «No hay peligro, el mar es una balsa de aceite». Es un petrolero. Cuanto más se acerca, tanta más gente se distingue en cubierta. Deberán preguntarse qué demonios están haciendo esos tipos en su cascarón de nuez, en alta mar. Se aproxima despacio. Ahora distinguimos perfectamente a los oficiales de a bordo y a otros tripulantes, como al cocinero. Luego vemos llegar a cubierta mujeres con vestidos abigarrados y hombres con camisas de colores. Debe tratarse de pasajeros en un petrolero. Me parece raro. El petrolero se acerca despacio y el capitán nos habla en inglés. «Where are you coming from?» ¿Habla usted francés?, pregunta una mujer. «Sí, señora». «¿Qué hacen en alta mar?» «Vamos hacia donde Dios nos lleva». La señora habla con el capitán y dice: «El capitán les pide que suban a bordo, mandará izar su pequeña embarcación. Dígale que se lo agradecemos, pero que estamos muy bien en nuestra embarcación». «¿Por qué no quieren ayuda?» «Porque somos fugitivos y no vamos en su dirección». «¿A dónde van?» «A la Martinica y más allá». «¿Dónde estamos?» «En alta mar». «¿Y cuál es la ruta para arribar a las Antillas?» «¿Sabe usted leer una carta marina inglesa?» «Sí». Un momento después, con una soga, nos bajan una carta inglesa, cartones de cigarrillos, pan y una pierna de carnero asada. «Fíjese en la carta». Miro y digo: «Debo hacer oeste un cuarto sur para encontrar las Antillas inglesas. ¿No es así?» «Sí». «¿Cuántas millas aproximadamente?» «Dentro de 2 días estarán allí», dice el capitán. «Hasta la vista, gracias a todos. El comandante de a bordo le felicita por su valor de marino. Gracias, adiós». Y el petrolero se va despacio, casi rozándonos. Me aparto de él por temor al remolino de las hélices y, en este momento,
Un marino me echa una gorra de marino, cae en el centro mismo de la canoa, y será tocado con esta gorra, que tiene un galón dorado y un ancla. Como 2 días después, arribaremos a Trinidad sin novedad.